Amigos, vamos a explicar cuáles son las 4 variables que el Dr. Olarican Gotulurum establece para poder determinar el grado de dificultad. Este es el desarrollo de un artículo publicado en el 2007 en el Journal de Cirugía Oral y Maxilofacial titulado La evaluación de los factores que están relacionados a la complejidad de la exodoncia tercera molar. Son 3 categorías: procedimiento de baja complejidad, de moderada y de alta. Esto va a depender de 2 parámetros importantes: el tiempo del procedimiento y el grado del trauma a los tejidos. Cuando tenemos un procedimiento de baja complejidad, este no debería pasar de 10 minutos de tiempo efectivo, es decir, contando desde la incisión hasta el momento de la avulsión completa de la pieza dentaria. Cuando es moderado, de 15 a 20 minutos, y cuando es severo, más de 20 minutos. Y se supone que a mayor complejidad, el trauma quirúrgico hacia los tejidos, tanto duros como blandos, también va a ser mayor, y por lo tanto, el riesgo de una complicación, por supuesto, se va a elevar. Estos 4 parámetros son muy importantes. 2 de ellos son clínicos: la edad y el índice de masa corporal. Cuando el paciente es menor de 24 años, se le asigna el valor 1. Cuando es entre 25 y 34 años, 2. Y para mayores de 34 años, 3. Queda claro que a mayor edad, mayor grado de complejidad. Con el índice de masa corporal también son 3 categorías: menores de 24, 1, entre 24 y 30, 2, y cuando tienen el índice de masa corporal mayor a 30, se le asigna el valor de 3. Con respecto a las otras 2 variables, son radiográficas, y aquí hay que tener mucho cuidado para poderlas interpretar. Cuando uno evalúa una radiografía panorámica o una tomografía, debe evaluarse 2 condiciones. La primera, la profundidad del grado de elevación, es decir, qué tan profunda está la pieza dentaria. Y eso se consigue de 2 maneras, dependiendo si la pieza dentaria está mesioinclinada u horizontal o está vertical y distoangulada. Para el primer caso, es decir, cuando la pieza dentaria está mesioangulada u horizontal, se debe medir desde UCA de la segunda molar a UCA, es decir, unión cemento-adamantina de la tercera molar. Esta altura se clasifica también de 0 a 3, de 3 a 6 y más de 6. Se le asigna el valor de 1, 2 y 3. ¿Qué significa esto? Que mientras más profunda esté la pieza dentaria, mayor será el grado de complejidad. Y cuando la pieza dentaria está en posición vertical o distoangulada, se evalúa desde UCA de la segunda a bifurcación de la tercera. Y los parámetros son los mismos: de 0 a 3, de 3 a 6 y más de 6. Valor de 1, 2 y 3. Conclusión: mientras más profunda la pieza dentaria, más compleja será. Y con respecto a la morfología radicular, aquí hay varias categorías. La primera, si la pieza dentaria no tiene raíces, por ejemplo, un germen dentario, se le asigna el valor de 1. Cuando tiene raíces incompletas o raíces rectas, valor de 2. Y cuando las raíces tienen curvaturas desfavorables, una dilaceración muy marcada, ¿no?, se asigna el valor de 3. En conclusión, para determinar el grado de dificultad, debemos sumar los 4 valores. El primero, con respecto a la edad; el segundo, según el índice de masa corporal; el tercero, dependiendo de la profundidad del punto de elevación de la pieza dentaria; y el cuarto, la morfología radicular. Aquí vamos a tener valores, por ejemplo, de 4 a 6 se considera un bajo grado de dificultad, de 7 a 9 moderado, y de 10 a 12 un gran grado de dificultad. Entonces, a partir de 7, sería ideal que trabajemos en equipo, refiere al paciente, transfiérelo, para que ese procedimiento quirúrgico se haga en el menor tiempo posible, con el menor trauma y con el menor riesgo para tu paciente. Ellos te lo van a agradecer. Nuestra intención es que ese paciente esté feliz y tranquilo. En el caso de alguna eventualidad, por supuesto, identificarla de manera oportuna y tratarla rápidamente. Y con esto vamos a disminuir muchísimo las complicaciones que pueden existir. En otro podcast hablaremos qué sucede cuando no se toman en cuenta estos parámetros. De todas maneras, en la descripción te voy a dejar el enlace para que puedas descargarte el artículo. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, con muchísimo gusto estamos para resolverla.